sí o sí en cada encuentro sexual tiene que haber un orgasmo, tengo que ser el mejor, tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Y la realidad es que no, podemos pasar un re lindo momento y puedo no tener orgasmo y estuvo bien. Yo me he encontrado con mujeres de 20, 30, 40, 50 años que todavía no se han animado a autoexplorarse y a poder decir, me gusta esto. ¿A qué edad crees que es necesario empezar a hablar de sexo o de sexualidad con niños, adolescentes? ¿Cómo lo ves vos? La educación sexual empieza desde muy chiquito, que no tiene que ver solo con una charla de sexo. No sé, vos vas a las escuelas o entras a algún lugar, ya donde tenés seccionado un baño para hombres y mujeres, estás hablando de educación sexual. Los vínculos son súper fluidos, descartables, como que hoy muy esporádicos. Hoy no hay nada permanente. Un pene muy grande puede generar dolor. Al contrario de lo que creemos del porno, esto de que no, todo más grande, más exuberante y qué sé yo, puede generar mucho dolor y mucha molestia. Tenemos que tener muy en claro esto de que para poder tener un encuentro sexual necesitamos estar en un estado de relajación. Me hacían esta pregunta de, me pasa que voy por la calle y por ahí veo otras mujeres y me despiertan fantasías, sin cruzar el límite, por supuesto, ¿no? Que por ahí se preguntan esto de, ¿está mal que esté fantaseando con otra persona que no es mi pareja? O sea, ¿soy infiel por esto? Bueno, bienvenidos a otro programa de Brain Freaks. Acá estamos con Natalia. Natalia es licenciada en psicología, pero sobre todo, acá como podemos ir adelantando, tiene una especialidad, un posgrado en sexología. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Buenísimo, bueno que podamos venir y tocar estos temas. Uh-huh. Actualmente hay muchas preguntas, creo que eso es por el primer motivo que te llamé. Y creo que también antes de tener esta entrevista y empezar a grabar, los chicos que están detrás de ella también empezaron a descubrir que no sabían todo. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que había bastante información para dar hoy, ¿no? Pero eso está bueno. Creo que lo importante es poder sacarse las preguntas, ¿no? Como no suponer, ¿no? Como animarse a preguntar, porque si no, como que caemos por ahí en esta cosa de la generalidad de que a todos nos gusta lo mismo, de la misma forma, de la misma manera. Y la realidad es que cuando estamos con un otro, bueno, entra ahí mucho en juego la subjetividad, la individualidad. Entonces, para mí la premisa siempre es no suponer y preguntar. Perfecto. Y eso también va un poco al encuentro sexual, ¿no? Un poco de suponer, yo supongo que el otro me está mirando de una manera y yo voy y encaro y sin saber y desde el desconocimiento y desde el otro lado no había ningún interés como tal, ¿no? Eso también me llevó un poco a esa área, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que también lo que juega un poco ahí en contra es que el preguntar implica como arriesgarse, ¿no? Como exponerse un poco a la situación. Y hoy la vulnerabilidad se vive un poco como peligro, ¿no? Como este miedo a quedarme expuesto frente al otro, a decir, che, no sé esto, o tengo miedo, o no sé, hoy no tengo ganas, ¿no? Es como, estoy todo el tiempo pensando en cómo el otro lo va a interpretar, qué va a pensar de mí, que no soy el mejor o la mejor, no me va a elegir. Entonces, bueno, todo eso termina jugando en contra también a la hora de tener un encuentro. Está bueno lo que propones porque, viste, esto de a veces no tener ganas puede ser por otro motivo, por algo que fisiológicamente no estamos bien, por alguna situación de estrés que no tenga que ver con el vínculo o con el otro y también tiene mucho que ver. Acá me parece que está bueno que nos cuentes por qué decidiste especializarte o cómo fue tu trayectoria primero desde la carrera de psicología a llegar, ¿no?, al plano de la sexualidad y la sexología como tal. Bueno, la verdad que fue un lindo recorrido. Yo creo que un poco empezó esto en la clínica, por ahí venían los pacientes y se animaban por ahí a preguntar cosas que eso también a veces me hace ruido, por ahí cuestiones más de la sexualidad que no se animaban a hablarlos con ginecólogos, con urólogos, ¿no? Con médicos por ahí más especializados y lo traían a consulta y yo sentía que no tenía herramientas ahí, cómo abordar, cómo acompañar desde ese lugar. Entonces ahí empezó un poco la búsqueda de cómo formarme y también, bueno, como siempre, yo me acuerdo de una profesora de psicología en algún momento nos dijo, pregúntense ustedes por qué eligieron esta carrera, ¿no? Evidentemente siempre hay una fibra interna que nos toca y la sexualidad también es en ese sentido, ¿no? Digo, uno también se repregunta desde qué lugar vive su sexualidad, qué cosas le pasan, y yo me encontraba mucho también desde mi propia sexualidad con muchas cosas como muy arraigadas, muchos mandatos, muchas creencias, que cuando empezás esto como a experimentar con un otro decís, che,
esto no sé si es tan así, o no sé si me gusta tanto. Entonces fue como un poco esto, ¿no? La motivación personal y un poco lo que me encontraba en el consultorio, que fue decir, bueno, necesito herramientas para poder abordar esto, porque yo sentía que cada vez era más frecuente. Así que ahí empezó esa búsqueda. Qué bueno. ¿Y a dónde hiciste tu posgrado? Como para incentivar a la gente, a los psicólogos que por ahí están mirando, buscando, o les interesa esta área, ¿no? Yo lo hice en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, en la SASH. Ajá, bien, qué lindo. Bueno, esto que vos decías un poco del explorarse, ¿no? También porque a pesar de ser terapeutas, psicólogos, también tenemos una vida personal que Somos nos atraviese. humanos, claro, esto es lo que decimos siempre, Tal ¿no? cual. Nos atraviesa y está bueno también entenderse. También cuando uno se entiende, puede entender a un otro. Y eso también tiene que ver, creo que lo llevamos al plano de la sexualidad un poco, que si bien lo habíamos hablado porque tuvimos el antes de escena, antes de empezar a grabar, un poco de, por ejemplo, la masturbación femenina, ¿no? Hablo en femenino porque nosotras somos mujeres. Sí. Un poco la exploración en la mujer siempre fue un tabú, ¿no? Mismo con las amigas era como, les cuento, no les cuento, me está pasando algo, me quiero tocar o no. Y también era un tema tabú que creo que hoy en día, ¿cómo está la situación? Y mira, yo hablo también por ahí desde mi experiencia, por ahí más sesgada con lo que yo me encontré en el consultorio. Me pasa que todavía hoy sigue siendo, no sé si un tema tabú, pero sí se vive con mucha vergüenza, ¿no? Ese desconocimiento, justamente porque no tengo con quién hablar, con quién preguntarle. En las charlas de amigas generalmente, no son las charlas de hombres si sucede esto, ¿no? Pero en las charlas de mujeres se suele dar esta conversación de los encuentros sexuales, de cómo fueron, cómo estuvieron, y si de golpe yo no experimenté nada conmigo, como que de nuevo lo que hablábamos más al principio, ¿no? Me siento expuesta a decir algo que es muy propio, que es muy mío, ¿no? Yo me he encontrado con mujeres de 20, 30, 40, 50 años que todavía no se han animado a autoexplorarse y a poder decir, me gusta esto, ¿no? Que el placer sigue puesto en manos de la pareja, el partener sexual que está en ese momento, lo cual es muy complejo porque es muy difícil que el otro sepa cómo guiarte en tu propio cuerpo si yo no doy un feedback. O sea, yo puedo en este momento estar pellizcándote la mano, por ejemplo, ¿no? Y puedo estar, desde mi perspectiva, apretando muy suavecito. Pero vos podés sentir, por ejemplo, todo lo contrario. Vos podés sentir que yo te estoy apretando fuerte, ¿no? Entonces, la percepción que yo voy a tener es una y la que vos vas a tener es otra. Y si vos no me comunicás y no me decís, che, Nati, pará, porque me está doliendo donde me estás apretando, yo no tengo manera de saber. Entonces, cuando yo deposito todo mi placer, ¿no?, en la otra persona, es como que vos lo metés en una habitación a oscuras y a tientas tratando de descubrir algo que no tiene ni idea. Y no solo es frustrante para la pareja, es frustrante para vos también, porque ahí lo que no nos damos cuenta es que sos vos la que también está perdiendo, ¿no?, en ese juego. Pero también noto como muy poca como tolerancia. Esto de no quiero explicarle, ¿no? Como, viste, como que agotador tener que decirle. Y vos decís, bueno, pero también, ¿por qué tiene que saber? ¿Por qué esto? Damos por sentado que el otro tiene que saber qué te gusta. Y así, si bien la anatomía es la misma, ¿no? Pero no todas las personas, el cuerpo no se recorta de la misma manera. No todas las personas tenemos las mismas sensaciones, nos gustan las mismas cosas, con la misma frecuencia, con los mismos ritmos, ¿no? Entonces, para mí siempre es muy importante el preguntar y el decir, che, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto otro? ¿Querés que probemos acá? Pero creo que tiene que haber como una apertura de los dos lados. Y hoy creo que estamos en una época donde cada uno está como muy en su mundo, ¿no? Es como, me importa lo mío, ¿no? Como muy poco empático con el otro. Y eso también dificulta un montón a la hora de relacionarse, porque es como si fuese un trámite. Es como, bueno, listo, vivimos el encuentro sexual como una cosa más para tachar de la lista. Claro, totalmente. Y se pierde un poco también el deseo. Bueno, también un poco esto que hablábamos de la oxitocina y todos los neurotransmisores que se pueden producir en un encuentro sexual, también hoy en día están muy desregulados fuera del encuentro sexual. Entonces eso también dificulta, ¿no?, el mismo placer o sensación de deseo y del encuentro en sí como algo esperado, algo deseado, o mismo cómo lo voy a vivir. Porque hoy tenemos TikTok, que te genera dopamina a lo loco, alimentos que te sacian la ansiedad, el impulso y te calman. Entonces también, y hasta el mismo porno, que era también algo que habíamos tocado.
está como todo muy expuesto. Vos abrís Instagram y tenés por ahí una mujer que se saca una tanga y te muestra todo el cuerpo y, viste, ya es como que todo eso está muy fácil. O viceversa, ¿no? Un hombre también que sale bailándote y moviéndote ahí. Y vos decís, bueno, también estamos muy expuestos a esto. Entonces el encuentro sexual pasa también a ser como una tarea más o algo que también está, pero ni fu ni fa, o no llego a este punto de conexión y también de placer. Sí, yo creo que tratamos de sostener como un encuentro sexual con oxitocina, digamos, pero con un cerebro completamente contaminado con dopamina, ¿no? Esto que vos decías, hoy la forma de vincularse por ahí es a través de las apps. Y claro, esta cosa, uno entra medio como en un juego medio tramposo, ¿no? Porque esta cuestión de que yo sé que quizás, ¿no? Más adelante, deslizando, me voy a encontrar con otra persona que sea mejor, hace que yo no tenga la necesidad de enfocarme en esta persona que estoy viendo, que estoy conociendo en este momento, ¿no? Como que los vínculos son súper fluidos, descartables, como que hoy muy esporádicos. Hoy no hay nada permanente, entonces eso también dificulta un montón, ¿no? Funciona mucho como yo digo el tragamonedas emocional, porque funciona mucho como las máquinas del casino, ¿no? Claro. Esta cuestión del refuerzo intermitente, donde yo no sé cuándo va a venir esa recompensa, ¿sí? Entonces eso hace que refuerce esa conducta y siga ahí buscando, pero nunca anclo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos tan acostumbrados a ese ritmo tan frenético, ¿no? Nuestro cerebro tan contaminado de dopamina, sea por el porno, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho esto. Si una persona está acostumbrada, por ejemplo, a estimularse mirando porno, ¿no? Siempre con este ritmo, no solo que es el ritmo frenético, sino que también es lo que estoy consumiendo. Es una imagen de un estereotipo o de cómo debe ser un determinado encuentro sexual, un determinado tipo de cuerpo, ¿no? Y cuando voy a un encuentro real con una persona que implica otros tiempos, otros ritmos, otras imperfecciones también, ¿no? Porque a mí me causa mucha gracia cuando por ahí en consulta me dicen, ay, probamos tal posición del Kama Sutra y qué sé yo. Y yo les digo, bueno, ¿y cómo les fue? No, un desastre, todo mal, súper incómodo, ¿no? Y claro, yo lo que ahí celebro es como, bueno, se rieron, conectaron, en lugar de buscar esa perfección de la posición, ¿no? Estuvieron como ahí presentes. Y hoy lo que nos falta es eso, nos falta presencia. Porque claro, cuando esto que te decía hoy, estamos tan saturados de ese ritmo tan esporádico, yo intento reproducirlo en un encuentro sexual con el otro y el cerebro dice, ¿qué pasa acá? O sea, ese estímulo más lento lo desconoce porque ya se acostumbró a otra cosa. Entonces genera aburrimiento, entra como en un estado de abstinencia. Y confundimos esa calma que nos da la oxitocina, que nos da el apego, que nos da ese encuentro, esa seguridad, ¿no? Con el otro, con esta cosa de no me pasa nada con el otro. Y en realidad no es que no me pasa nada. Mis disruptores, ¿no? Mi química cerebral está completamente desestabilizada. ¿Sí? Qué bueno eso también, porque es un poco también la paciencia o la tolerancia a la frustración, que hoy en día es como todo tan rápido. Todo. También lleva un poco a, ¿por qué no estoy sintiendo nada? ¿Por qué no llego? Porque es esa pérdida de tolerancia o de paciencia a vivir el proceso hasta llegar a el orgasmo o hasta llegar al encuentro de donde conexión y donde realmente uno está en el momento, digamos, deseado con el otro, ¿no? Sí, es que es un poco así, es como el otro, como un objeto de consumo, un objeto más de descarte, más que un sujeto al que yo quiera conocer y quiera, bueno, a ver qué me pasa. Está súper interesante. Bueno, acá como vemos, y acá me parece que está bueno, tenemos unos amigos que trajiste como para presentar y conocer qué nos pasa tanto a hombres, mujeres, ¿no? Ajá. Con nuestra biología y también entender un poco el encuentro sexual, ¿no? Dale. ¿Te gustaría mostrarnos y contarnos un poco? Dale, te muestro. Bueno, ¿querés que arranque por alguna en particular? A ver, el de atrás, ¿qué quieres? Vamos a preguntar a los chicos que están atrás. La Arrancamos vulva. por la vulva. Le llamó la atención Bien. la vulva. Me gusta que arranquemos diciendo vulva y no arranquemos diciendo vagina, ¿no? Porque Bien. ese es el primer gran, por ahí, la primera gran confusión. Te ayuda a correrte. Dale, porfa. Así lo mostrás bien. Bueno, este es un peluche que representa un poquito, ¿no? La anatomía femenina. Digamos, tenemos
estas partes serían como los labios mayores, ¿sí? En general, los labios mayores suelen tener vellos, ¿sí? Suelen tener pelitos que ayudan justamente a, digamos, a impedir las infecciones, ¿sí? Hoy por hoy está muy de moda la depilación láser y demás, pero el cuerpo es perfecto y por algo también están para esto, ¿no? Están para proteger justamente. Internamente tenemos los labios menores, que son como más chiquititos, son más finitos, son irregulares. Y esto también, ¿no? Muchas veces esta cosa de ¿por qué tengo un labio que es más grande que el otro? ¿Por qué no son perfectos? Esta cuestión del porno de, ¿no? Que tiene que ser como asimétrico. No, no siempre son iguales. Y después tenemos más arriba, bueno, este es el capuchón, ¿sí? Del clítoris, es donde se juntan los labios menores. Acá tenemos al clítoris, ¿sí? Este botoncito que de mágico no tiene nada, ¿no? Digo, hay que trabajarlo un montón, no es un interruptor que uno prende y apaga y nada más. Este detallecito que tenemos acá representa la uretra, que es por donde las mujeres hacemos pis. Y esta parte de acá es la entrada del canal vaginal, ¿sí? Es por donde ingresa el pene, por donde ingresa un tampón, por ejemplo, la copita menstrual, por donde sale el bebé, ¿sí? En caso de embarazo. Sí es muy importante saber que la vagina no tiene tantas terminaciones nerviosas como solemos suponer, entonces esta cuestión de que sí o sí tengo que sentir el orgasmo en la penetración, no a todas las mujeres les sucede, ¿sí? De hecho, el primer tercio de la vagina, que serían los primeros 3-5 centímetros, es donde más terminaciones nerviosas hay. Y vamos a explicar por qué, porque tiene que ver mucho con el clítoris, ¿sí? El clítoris dijimos que era este botoncito que está acá, ¿sí? Es muy sensible, tiene 8.000 terminaciones nerviosas, ¿sí? Eso es mucha sensibilidad, mayor que el glande en el hombre, ¿sí? El glande en el hombre tiene 4.000 nada más, con lo cual tenemos como el doble de potencia, ¿sí? Eso es importante saberlo. Y el clítoris, esto que les decía, la punta del iceberg, es porque en realidad anatómicamente tiene como esta estructura, esta anatomía, ¿sí? Esta parte que vemos acá es lo que vemos externamente, ¿sí? En la vulva. Internamente tiene una cabeza, tiene unas raíces y tiene unos bulbos, ¿sí? Que se llenan de sangre, que se encuentran justo alrededor de la entrada vaginal, ¿sí? Y justamente es lo que hace que esta zona, ¿sí? Este primer tercio, como te decía, tenga mayor sensibilidad, ¿sí? Porque tienen toda esta irrigación de sangre en el momento de la excitación. Esto por un lado, sí. No Bien, sé perfecto. si hay alguna pregunta con esto. Yo tengo una pregunta. Creo que está bueno entender un poco, más que nada, esto del placer de la mujer, esto que hablabas, ¿no? ¿Por qué a veces se cree que o las mujeres se frustran cuando al tener una penetración no sienten el placer o el orgasmo o la sensación de, wow, me encanta esto, sino como simplemente me entra algo y punto? Y explicar también por qué se deja mucho de lado o se olvida esta parte de estimulación clitoriana o por qué por ahí no se prueba, ¿no? De llegar a esa parte también de estimulación. Sí, a ver, eso es clave lo que vos decís, porque justamente sí o sí para poder obtener ese orgasmo necesito estimular el clítoris de alguna manera, sea directa o indirectamente, con la mano, con un juguete, con el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Pero si no hay estimulación de clítoris, no hay orgasmo posible, justamente, ¿no? Porque al fondo de la vagina, digamos, que es lo que choca con el cuello del útero, no hay mayor sensibilidad, ¿sí? El hombre sí obtiene su orgasmo de manera diferente en ese sentido, ¿sí? Pero en el caso de las mujeres sí o sí necesitamos como esa estimulación. No a todas les vuelvo a lo mismo, no a todas les va a gustar lo mismo, y hay otras que te van a decir, sí, yo siento el orgasmo, puedo el orgasmo en la penetración, perfecto, pero estás pudiendo analizar qué partes de tu cuerpo se están rozando, ¿no? ¿Qué partes de tu cuerpo se están estimulando en ese momento? Creo que entender cómo funciona la anatomía en ese sentido es clave para también poder identificar un poco qué nos gusta, ¿no? Y cómo nos gusta. Bien, perfecto, está bueno eso. Ahora quiero que nos explique un poco el tema de los hombres para después abrirte otra pregunta en relación por ahí a lo que vos decías de
de hacer con la mano, de estimular con algún juguete, para abrir un poco ese debate y esos temas tabú de los juguetes sexuales, si no, cuáles, cómo, en qué momento, y también la propia masturbación, ¿no? Bien. Así que primero, bueno, veamos, exploremos la parte masculina. Ahora les toca a ellos. Claro, lo dejemos al lado de ellos. A ver, corro, está así. Bueno, este también es un peluche representativo de un genital masculino, ¿sí? Esto viene a ser como el capuchón, ¿sí? Generalmente el pene suele estar así, retraído, y cuando entra en un estado de excitación, esto suele bajarse, ¿sí? Y queda el glande expuesto. El glande, sí, o la cabeza del pene es lo que mayor, decíamos, terminaciones nerviosas, en este caso tiene 4000, ¿sí? Este es todo el cuerpo del pene y acá tenemos los testículos, ¿sí? Lo que tienen como a favor, digamos, u otras zonas como a explorar el hombre es lo que se conoce como punto P, que tiene que ver con la próstata, ¿sí? Ajá. La próstata en el hombre está en el ano, ¿sí? Y es un tema polémico también porque no mucho se asocia como, no, con homosexualidad, ¿no? Con otras cuestiones, y la realidad es que no. O sea, el cuerpo está para usarse, para ser explorado, obviamente que depende de cada uno, ¿no? Con qué tan cómodo se sienta, pero el punto P se encuentra justo abajo de los testículos, ¿sí? Ingresando por el ano, unos 3 centímetros se va a sentir como una bolita un poquito rugosa, tiene como cierta textura. Si uno estimula esa zona, que lo puede, no necesariamente necesita ingresar un dedo, sino lo puede estimular también indirectamente a través abajo en la zona, abajo de los testículos, se llama esa zona perianal, ¿sí? Es como el caminito, digamos, entre los testículos y el ano. Esa es una manera también. ¿Y cómo haces, perdón que te interrumpa, pero me llamó mucho la atención, cómo haces para estimularlo indirectamente sin meter un dedo, sin meter por ahí un juguete? ¿Cómo se puede estimular? ¿Simplemente tocándolo de afuera? Sí, simplemente tocándolo de afuera, haciendo presión, o incluso si vos tenés un juguete, si tenés un vibrador, por ejemplo, podés apoyarlo en esa zona, ¿sí? Tenemos 2 manos, gracias a Dios, entonces con una mano podemos estar estimulando acá, y con la otra mano, o con la boca, con lo que sea, ¿no? Uno puede estar estimulando, ¿no? Justamente todo el cuerpo del pene. Bien, perfecto. ¿Y cuántas terminaciones nerviosas hay en la parte trasera, digamos, del hombre? ¿Sabes? No, ahí me mataste. ¿No sabés? No sé. Esa estadística no la tengo. Está bien también pero es una zona de mucho placer. Bien, perfecto. Y ahí nos puedes mostrar un poco lo que nos habías mostrado en términos de qué pasa cuando un hombre decide no ser un ser reproductivo. Acá adentro escondido, esto es muy, muy anatómico justamente porque se usa en clases de educación sexual, ¿sí? Estos vienen a hacer los testículos, ¿sí? Los testículos es el lugar donde se genera el esperma, ¿sí? Y estos hilitos que conectan acá son los conductos deferentes, ¿sí? Que conectan con la uretra y que en la eyaculación, ¿sí? Hacen que esos espermatozoides salgan. Cuando uno no quiere ser papá, lo que se hacen es cortar estos conductos deferentes, ¿sí? Para que el semen para que los espermatozoides no pasen, ¿sí? a la cabeza y salgan en la eyaculación. Exacto. Perfecto, buenísimo. Hablaste un poco de las clases sexuales, ¿no? De clases de educación sexual. Uh-huh. Actualmente, ¿qué temas se están tocando? ¿Y dónde se puede tener una educación sexual? Es muy polémico las clases de educación sexual, porque en realidad yo con lo que me encuentro en las escuelas es que se habla mucho como de la semana de la ESI, ¿no? Y es como una semana donde nos ponemos a hablar de eso y a veces muy por arriba, porque hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento, porque la gente por ahí todavía no se anima, se piensa que porque uno habla de sexo con los más jóvenes o con los adolescentes va a promover que quieran más tempranamente, ¿no? Empezar con los encuentros sexuales, y la realidad es que estadísticamente está probado todo lo contrario. Cuando uno tiene la información adecuada, generalmente las relaciones sexuales se empiezan a iniciar más tardíamente. ¿Sí? Cuando yo no sé, y un poco, nosotros somos más o menos contemporáneos, la misma generación, uno aprendió, yo no recuerdo tener mucha educación sexual en la escuela, ¿no? Uno aprendió un poquito lo que escuchaba, me acuerdo, no sé, los varones en esa época era la revista porno, ¿no? Y esta era como la educación sexual que teníamos. En el caso de los hombres se usaba mucho, que hoy lo podemos leer como un abuso, ¿no? Siempre había algún tío, abuelo, ¿no? Algún parentesco hombre que los llevaban a debutar. Tal cual.
que es tremendo, ¿no? O sea, vos lo pensás hoy y decís, un chico de 11, 12 años no tiene la madurez, ¿no? Como para poder entender a qué se está exponiendo, Claro. y aparte con una persona adulta. O sea, claramente era una situación de abuso. Pero hoy cuesta mucho por ahí esto, ¿no? Como entender que uno lo que le está dando es herramientas y que en realidad la educación sexual empieza desde muy chiquito y que no tiene que ver solo con una charla de sexo, tiene que ver con entender esto, cómo nos relacionamos, entender el consentimiento, en la empatía en el otro, por donde lo miremos, no sé, vos vas a las escuelas o entras a algún lugar, ya donde tenés seccionado un baño para hombres y mujeres, estás hablando de educación sexual. Tal cual. Nace un bebé y todos te dicen, ¿es neno o varón? Le compramos rosa o celeste. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué seguimos, no? Con que los colores tienen un determinado género, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco también con la educación sexual que traemos. Claro, y también conocer sus propios genitales. Por supuesto. Como va más allá también del sexo, como se entiende, de Sí. tener relaciones con alguien. Sí, más allá de lo genital. Y yo creo que también esa es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día, que entendemos que el sexo es solo esto, ¿no? Lo mecánico, lo genital. Y yo siempre hago foco en esto. El sexo empieza desde que nos miramos, desde que conectamos, desde que podemos tener un abrazo. Esa famosa previa que todo el mundo dice también forma parte del encuentro sexual y es muy valioso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que suele pasar es que si en ese encuentro no hubo orgasmo, se vive como una frustración enorme porque me impuso una meta a la que tengo que llegar. Y la realidad es que lo que importa es disfrutar de ese encuentro, ¿no? Digo, también como empezar a desmitificar y a quitarle un poco de presión a esto de que sí o sí en cada encuentro sexual tiene que haber un orgasmo, tengo que ser el mejor, tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Y la realidad es que no, podemos pasar un re lindo momento, ¿no? Y puedo no tener orgasmo y estuvo bien, ¿no? También que el orgasmo no siempre va a ser igual, no siempre lo vamos a sentir con la misma frecuencia, con la misma intensidad, ¿no? Entonces, creo que es como también ahí flexibilizar un poco como estos mandatos o estas cosas que nos dijeron que tiene que ser de una determinada manera siempre y cada vez. Y si no es así, fallaste. No, y también está bueno esto de entender, como vos decís, más allá digamos, de los genitales, también puede ver todo lo que es, por ejemplo, lo tántrico, Claro. por ahí un beso, un roce de alguna otra parte del cuerpo, y está bueno también entenderlo de eso. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente, tengo pacientes que se han animado a lo tántrico, yo no tengo como mucho ahí, mucha experiencia, pero lo que ellos relatan es que es una experiencia también muy placentera, ¿no? Lo viven como algo muy enriquecedor también, y creo que está bueno esto de encontrarle como una dinámica diferente también a los encuentros. Hoy hablábamos, ¿no? Esto de cómo generar novedad en las rutinas, ¿no? En las parejas por ahí estables de muchos años, y tiene que ver con esto justamente, con animarse a abrirse a experiencias, a hacer las cosas diferentes, a no quedarnos en lo que ya conocemos, siempre la cama, siempre, bueno, no, cambiamos de lugares, busquemos otras cosas, volvamos, yo les digo, vuelvan a ser novios, piensen en cómo eran cuando se conocieron, qué cosas hacían, ¿no? Esta cosa de que, no sé, como de lo prohibido, de que no nos vean, que no nos descubran, no sé, ¿no? Probar cosas diferentes. Me parece que eso, como te contaba hoy este ejemplo, ¿no? Bueno, probamos el Kama Sutra y nos reímos porque fue un desastre. Bueno, y está buenísimo también reírse de eso, ¿no? Porque también es conectar con la otra persona. Conectar. Y creo que es como volver al sexo como algo más real. O sea, no tiene que ser perfecto, tiene que ser real. Tengo que estar realmente en ese momento y disfrutarlo. Y creo que lo que más nos cuesta hoy es esto, es apagar la mente y realmente estar ahí en ese momento con esa persona sintiendo, ¿no? Y diciendo... Y que a veces lo que puedo sentir es esto, hoy no tengo ganas, o hoy, no sé, estoy re ansioso porque estoy preocupado por, no sé, la presentación que tengo que hacer en el trabajo y no tengo la cabeza acá. Y tengo que animarme a poder decirlo. Y por otro lado, la otra persona también tiene que estar receptiva a escuchar y entender que esto que le pasa a la persona no tiene que ver con vos. Con uno. No significa que no me gustás, digo...
sí, y por ahí le pasa mucho esto a los hombres, ¿no? La presión de tener que sostener la erección, de tener que, ¿no?, ser el mejor y qué sé yo. Y muchas veces esa misma presión, justamente, cuando yo, es lo que nosotros lo nombramos como el rol de espectador, cuando yo salí de la escena y estoy en mi cabeza pensando en cómo me veo, si se me ve ese rollito, si estoy durando mucho, ¿no? Ya ahí me desconecté. Cuando Claro. me volví espectador de la escena, dejé de ser protagonista de ese placer, Claro. Y ¿no? ahí se encuentra, Y ahí, estás en otro momento, ahí empieza la ansiedad, tal ¿no? cual. Empieza la ansiedad a laburar, ¿no? Y creo que es uno de los mayores problemas, porque ¿qué pasa? Si el hombre pierde la erección en ese momento, también depende mucho de cómo reaccione la pareja en Claro. ese momento. Si la mujer en ese momento, no sé, se cruza de brazos, se lo toma mal, agarra sus cosas y se va, se enoja, ¿no? ¿Qué le pasa a ese hombre? Digo, desnudarnos también en un encuentro sexual es desnudarnos emocionalmente, ¿no? Ese hombre lo va a vivir como un fracaso si desde su expectativa estaba esta idea de que tengo que ser el proveedor de ese placer y tengo que rendir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese hombre, cuando vaya a un próximo encuentro con esa mujer o con otra, le va a quedar este recuerdo. Che, la última vez se me bajó y ella reaccionó así, se fue. No me respondió más los mensajes, no me quiso ver más. ¿Y si esta vez me vuelve a pasar lo mismo? Claro. Y ahí se empieza a armar el síntoma, ¿no? Por ese temor a que me vuelva a suceder, entro en un bucle de ansiedad donde a veces elijo esto, no exponerme a esa situación por miedo a que me pase. Me sobreprotejo, ¿no? En ese sentido, como que el cerebro es súper, yo digo, maravilloso. Es como Tal cual, te protege de una situación angustiante, de algo que te puede hacer mal. Eso dice. prioriza, la supervivencia va por encima de la reproducción. Tal Entonces, cual. si yo siento que algo me va a poner en peligro, ¿sí? El cerebro quita toda la sangre que necesita llegar a los genitales para que se produzca una erección o para que la mujer tenga lubricación, la retira automáticamente y la lleva a los brazos, a las piernas, porque necesito escapar, Tal ¿no? cual. Es como el león en la selva, ¿viste? Y tenemos que tener muy en claro esto, de que para poder tener un encuentro sexual necesitamos estar en un estado de relajación. Bueno, sabes que todo esto también está bueno que lo toquemos en términos de cortisol, bueno, más allá de hablar de situaciones estresantes fuera de la pareja y demás, Claro. pero muchas veces por ahí para el hombre es un poco más fácil, pero la mujer, si vivió una pelea con esa persona o si por ahí no le gustó un accionar de su pareja y demás, le va a ser mucho más difícil Ujú. poder querer tener ganas de tener relaciones, que al hombre por ahí no le pasa tanto eso. O por lo menos en mi clínica yo lo veo que es más fácil para que tengan Mira. relaciones sexuales. Ajá. Es como que pasa que la mujer cuando viene más tensa Sí. en relación a su vínculo, no a algo Ujú. externo, es como que va a estar menos receptiva, ¿no? A esto. Y un poco me recordaba lo que hablábamos anteriormente de esto de, estaba lavando los platos y viene alguien y me pega un chirlo. Y es como, uy, solamente me quiere para esto. O, uy, Claro. solamente piensa en esto y no piensa en la discusión que tuvimos antes. Y a la vez me hace acordar a todo lo que hablábamos fuera del sexo, que el sexo empieza en esto de un detalle, un abrazo, un beso, hasta un caramelo, ¿viste? Que te digan, ay, hoy me acordé de vos, pasé por el kiosco y estaba este caramelo que a vos te gustaba y te lo compré. Exactamente. Si yo, a ver, el orgasmo siempre es una descarga de placer. Si yo siempre lo ejemplifico de esta manera, es como un frasquito en el que yo voy metiendo cosas. Si yo no cargué nada durante el día, si yo no conecté con mi pareja, no la miré, no le pregunté cómo está, y lo único que compartimos es la carga de la casa, que no llego a fin de mes, que tengo que pagar el alquiler, ¿no? Digo, todas presiones externas. No puedo pretender llegar a la noche, y más si tuvimos una discusión, ¿no? Digo, Tal cual. no puedo pretender a la noche llegar a la noche y hacer como que todo eso no está y de golpe me pongo en un modo, o sea, para entrar en ese modo más erótico necesito primero como haber construido todo este proceso que vos decías hoy, ¿no? Y que la realidad estamos tan desconectados, queremos todo ya en lo inmediato, que no nos ponemos a pensar en todas esas cosas que son re necesarias, y más para la mujer. Es cierto esto que vos decís, como que la mujer necesita más esa conexión, valora mucho más el abrazarnos, no sé, por ahí podemos estar mirando una serie, no importa, ¿sí? No importa que no pase nada, pero eso me genera mucho más conexión, mucho más entusiasmo que
el estar por ahí 5 minutos mirando al techo sin que me pase nada. Claro, ¿no? tal cual. Eso lo veo bastante y está bueno que se toque el tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué consejo le podés dar a los hombres? Que, por ejemplo, tuvieron una discusión con su mujer, ¿no? ¿Qué le decimos? Uy, y eso es un tema. A ver, yo siempre creo que lo mejor es comunicar. Lo que pasa que también hay que entender cuáles son los tiempos del otro, ¿no? Y a mí, por ahí me pasa, y esto es bien personal, a mí me pasa que con mi pareja, por ahí mi pareja es como más resolutiva. Cuando hay un conflicto, él quiere resolver en el momento y yo necesito como mis tiempos también como para entender qué me pasa y no reaccionar desde la impulsividad y decirte cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que yo me tome esos tiempos para analizar, ¿sí? Implica que la otra persona a veces se queda como en este estado de ansiedad o de inseguridad, de, che, pero no sé qué le está pasando. Y eso tampoco está bueno, ¿no? Entonces, me parece que es entender esto, qué nos funciona a cada uno, ¿sí? Poder ponerlo en palabras y generar estrategias, ¿sí? Para justamente, bueno, hacer como que el conflicto no pasó no es la mejor solución. Siempre es importante poder hablarlo, porque de eso podemos aprender y evitar que se escale o que se produzca en otro momento, ¿no? Pero bueno, buscar estrategias. ¿En qué momento podemos hablar? ¿Sí? Tratar de escuchar al otro, tratar de validar, ¿sí? Pero me parece que es súper importante, ¿sí? Poder decir qué nos pasa, animarnos a preguntar también. Che, hoy te noté, que también a mí eso es algo que me hace como ruido, ¿no? Muchas veces me encuentro mujeres que me dicen, no, bueno, tuve sexo con mi marido para cumplir nada más, como esta cosa de la obligación del tengo que. Y a mí lo que se me hace pregunta es, ¿esa pareja que está del otro lado se está dando cuenta que la mujer está mirando el techo, ponele, o que no está en esa situación? Claro. No digo, ¿qué ganas vas a tener vos de tener relaciones con una persona que no está ahí en ese momento? Y no sé si realmente, ¿no? Esto que yo te decía, estamos cada uno en su mundo y no sé si nos damos cuenta de que, che, al otro no le está generando, no está acá, ¿no? Entonces, bueno, también hablar de esas situaciones, che, ¿lo estás disfrutando? ¿Querés que sigamos? No, no sé. Probar algo nuevo, hacemos algo ¿qué pasa? diferente, claro, ¿no? Y sin juzgar al otro, porque el otro no tiene por qué querer siempre, ¿no? Yo, me parece que esos espacios de diálogo, como yo hoy te decía más temprano, sin suponer, es clave también para evitar malos entendidos, ¿no? Y confusiones también. Perfecto, me encanta. Antes de empezar a grabar, los chicos tenían una pregunta. ¿Que te gustaría preguntar algo allá atrás? Mira para ocultarse, para que ninguna cámara lo filme, ¿viste? Pero está bueno tener también, porque estamos dos mujeres, también tener la otra mirada mirada, masculina. una mirada masculina. Re. No, yo tengo otra pregunta. Siento que a la mujer le importa mucho el sexo. Ajá. Y al hombre no. Es como que en una relación, vos pensás que en una relación no sé si el 50, pero el 80% es sexo para una mujer. O sea, porque yo siento que el hombre es más emocional, es al revés al final. Yo siento eso, ¿no? No sé cómo lo ves desde tu mirada. A ver, creo que, como decíamos hoy, no sé si hay como variables esto de que el hombre es más emocional y la mujer no, o la mujer es más emocional. O sea, creo que somos todos diferentes y justamente viene mucho a colación esto que decíamos del no suponer y el no preguntar. Sí me parece que el sexo es una parte importante en la pareja, es lo que define justamente una relación de pareja, ¿no? Si somos re compañeros, si nos encanta hacer todo juntos, pero no hay sexo, somos amigos, Tal ¿no? cual. Digo, el sexo es lo que marca ese límite de diferencia. Ahora, cada pareja va a establecer cuál es el tiempo perfecto. Hay mujeres, perdón, hay parejas que definan que por ahí una vez por semana está bárbaro. Hay parejas que pueden decir, no sé, cada 15 días, un mes, 3 meses, y están bien. Y hay veces que no, hay veces que uno por ahí quiere más que el otro, ¿no? Claro, y hay que llegar como a un consenso. Hay que llegar a un consenso también, ¿no? Y tratar de ver, justamente, sin presionar al otro, bueno, qué es lo que nos conviene un poco a los dos, porque también eso es algo que se ve mucho, ¿no? Es como, bueno, no está bueno caer en estos extremos de yo siempre tengo ganas y mi pareja no, ¿no? Pero, bueno,
por ahí ver esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tu pareja no tiene nunca ganas? O hay que ver también qué significa que el otro tenga siempre ganas. Porque Bueno. tal vez si tiene 5 veces al día y uno también no puede estar dedicándole todo el día Totalmente. a tener sexo, digamos. No, y que también que ese encuentro, o sea, si tenemos 5 veces a la semana, pero ¿de qué calidad estamos hablando? O sea, ¿es realmente un encuentro o es una descarga? O sea, ¿es algo que puedes hacer solo o que necesitas el cuerpo del otro, no? Claro. Digo, me parece que también encontrar ahí... Sí. ¿Puedo hacer? Por favor, Obvio. todas las que quieras. Te iba a decir, ¿qué pasa cuando dos personas tienen diferentes gustos sexuales? ¿Existe un intermedio? ¿Cómo sería lo de gustos sexuales? Por ejemplo, no sé, esta es la básica. A uno le gusta muy fuerte y al otro le gusta suave. Ajá. ¿Existe un intermedio en eso? ¿Se puede Y hay que poner? encontrarlo. Yo creo que ahí también es un poco la negociación. Siempre en un vínculo Sí. hay una negociación. O sea, desde lo sexual hasta cómo pagar el súper, ¿viste? Re. Es como, bueno, a ver, ¿quién está ganando más? Yo, bueno, vos ponés un 50%, un 75% y yo pongo el 25% que resta. Me parece que es un poco eso, ir Sí. entendiendo y también creando esa dinámica, porque cada pareja, o sea, creo yo, no sé. Sí, dale. Si vos tenés una pareja, por ejemplo, María José tiene una pareja, después se separa de esa pareja y tiene otra, también va a ir fluctuando cómo se va con su encuentro con su pareja. Sí. Es como también un poco eso, ¿no? Entender la dinámica de con quién estoy, también qué proceso en el que estoy, qué ciclo de vida, como mi experiencia, todo lo que llevo. Y después de eso se va armando como un consenso, ¿no? Sí, y que también, esto que vos decías, cada encuentro sexual también va a ser diferente, incluso con la misma persona. O sea, puede ser que un día estén los dos y se maten en 5 minutos y otro día que digan, che, preferimos lo que se llama más el slow sex, ¿no? Esta cosa como más tranquila, Romántica. más despacio, ¿no? Y que eso también a veces después genera, bueno, vamos un poquito más rápido, ¿no? Es como... Es el ir también como probando un poco, como ir tanteando al otro, che, ahora sí y ahora no, ¿sí? Creo que depende mucho también de esta cuestión como anatómica. Lo que hablábamos hoy, el hombre para poder generar su orgasmo necesita sí o sí esta estimulación. Entonces, en la entrada y la salida del canal vaginal, ¿sí? Es donde justamente va a poder más acercarse a ese orgasmo. Y hay momentos donde va a necesitar como esa rapidez por ahí de la fricción. Y hay momentos donde por ahí va a decir, no, quiero bajar un poquito el ritmo, porque si sigo a este nivel de rapidez, voy a terminar. Y estoy disfrutando este momento y quiero que dure un poquito más, ¿no? Entonces, creo que es ir encontrándose o cada uno también ir descubriendo su cuerpo y cómo es con esa persona, ¿no? En ese encuentro en particular, ¿qué necesito? ¿A qué edad crees que es necesario empezar a hablar de sexo o de sexualidad con niños, adolescentes? ¿Cómo lo ves vos? Vos sos madre, ¿no? Soy mamá. Yo creo que desde el inicio. A mí, yo siempre le dije a mi marido algo que a mí me generó mucha ternura. Nosotros somos papás de una nena. Desde el día 1 que él le empezó a cambiar el pañal, siempre le pidió permiso. Y no era algo que habíamos hablado antes. Y yo creo que él, no sé si fue tan consciente de eso, pero cuando después lo pudimos hablar, y yo le dije, che, me gusta esto que estás haciendo, porque es invadir el cuerpo del otro. Está bien, es un bebé que en ese momento necesita de todo, ¿no? Que vos lo asistas de todas las maneras posibles, pero no deja de ser un cuerpo ajeno, ¿no? Entonces, esta cuestión del pedir permiso y que lo empezamos a incorporar, ¿no? En la rutina cada vez que uno la cambia, che, esto es una manera de enseñarle a ella de que no cualquiera puede... Y que ella también puede poner límite. Total. Incluso ella también busca ahora de ponerse sola el pañal, ¿no? Se lo pone mal, obviamente, pero esta cosa de yo también puedo, ¿no? Entonces, para mí la educación sexual va desde siempre, desde las cosas que nos ponemos hasta incluso sin darnos cuenta. Esto que yo te decía hoy, si a las nenas siempre las vestimos de rosa, ¿no? Ya estamos marcando también una mirada de cómo tiene que ser.
¿no? O no sé, escucho muchas mamás por ahí que van a un cumpleañitos y en vez de ponerle una pollera a la nena, le ponen una calza o un shortcito, porque esté más cómoda, pero también porque jugando puede que la vean, ¿no? Y es una Claro. cuestión también de no exponerla a esas situaciones. Yo creo que en los detalles más mínimos, sin darnos cuenta, estamos hablando todo el tiempo de educación sexual y creo que cuanto más temprano, bueno, hoy también hay mucho material, hay mucho libro de las partes del cuerpo, ¿no? Creo que también uno tiene que ir como de a poquito, ¿no? Cada Tal niño, cual, y cada etapa también etapa, es como que cada etapa va marcado con exacto. todas lo que uno puede ir gestionando y manejando. Re. Como todo, la educación va por esa parte, uno empieza a caminar, después bueno, empieza a ir al colegio y todo tiene un ciclo, ¿no? De que va Sí, lo mismo con sus y cargas. que van a ir de a poquito apareciendo como estas preguntas, ¿no? Primero desde las partes del cuerpo, lo que podemos tocar, lo que no podemos tocar. Va a ir evolucionando a la pregunta de dónde vienen los bebés, ¿no? Que todos entran en pánico esto. Y yo siempre digo, bueno, ajustemos la respuesta a lo que el cerebro de ese niño puede entender en ese momento y siempre devolvamos la pregunta, porque ¿de dónde escuchó esto que me pregunta? ¿Qué entiende por esto que me pregunta? ¿No? Es como, ¿qué me quiere decir con esto? Bien. Quizás nosotros terminamos dando más información de la que en realidad nos está preguntando, ¿no? Porque lo escuchó en la escuela y simplemente lo repitió y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Perfecto, está bueno eso. Me queda una pregunta, vamos, me quedan muchas preguntas, pero hablamos un poco sobre los juguetes sexuales. Sí. Tema ahí como un boom. Juguetes. ¿Viste? ¿Hay preguntas Juguetes, juguetes, el sex shop, vamos a esa parte más Está buenísimo. disruptiva. Está buenísimo. Para Eh, mí es un gran refresh. Hoy que hablábamos esto, ¿no? De salir de la rutina, que una pareja vaya a un sex shop a mirar. Por ahí no necesariamente tienen que comprar algo, ¿no? Pero animarse a mirar, a explorar, a ver qué opciones hay, con qué se sentirían cómodos. También esto, ¿no? ¿Qué probarías? ¿Te animarías a esto? ¿Te gustaría? Después está la expectativa y la realidad, ¿no? De nuevo, es como la Tal pose cual. del Kama Sutra y después es un desastre. Uno, ¿viste? Que te duele la cintura, que no sé qué, que ¿viste? Como que quedas todo ahí. Los más 30 estamos como más complicados. Puede ser eso, ¿viste? Como el cuerpo ya no se recupera igual. Pero bueno, está bueno reírse un rato también. Pero no, me parece que el juguete es un gran complemento. Creo que hoy que hablábamos mucho de los tabúes, por ahí para el hombre muchas veces es esta cosa de no quieren saber nada, ¿no? Lo ven como una invasión ahí, es como que me viene a destronar ahí, a quitar Claro. el lugar del proveedor del placer, ¿no? Y me parece que anímense a probarlo porque puede ser un complemento muy rico para la sexualidad. Claro, pero además, más allá de los juguetes, también como que hay disfraces, hay juegos, hay otras cosas, ¿no? Que se pueden Sí, probar. ahí está en gustos de cada uno, ¿no? El que le gustan los juegos de roles o simplemente esto, ¿no? Como juguetes. Pero sí, hoy es un mundo paralelo que existe. Perfecto. ¿Y hoy en día te ha pasado en la clínica de ver mucha vergüenza con el tema? ¿Con los juguetes o con el sexo en general? Porque Con- sí, me pasa con todos. Con los juguetes. Sí, con los juguetes sí. Hay bastante preguntas sobre eso, tabú o sentimiento esto de desplazamiento o de no soy suficiente por ahí. Sí, no soy suficiente o a veces también hasta de no saber cómo, ¿no? Por ahí yo siempre digo, arranquen como de lo más chiquitito, ¿no? Y vayan viendo también cómo se sienten. Y por ahí hoy la mejor opción es un vibrador para sumar a la cama, ¿no? Porque un vibrador es algo que lo pueden usar los dos. Claro. ¿No? Digo, no es solo para la mujer. Mientras vos estás teniendo un encuentro, podés usar el vibrador para estimular el clítoris, ¿no? Y en el caso del hombre, hoy como decíamos, podemos usar el vibrador para estimular la próstata, ¿sí? O incluso, ¿sí? Todo lo que es la cabeza y el cuerpo del pene. O sea, me parece que tenemos que entenderlo como un aliado, como un complemento, algo que nos suma, no algo que nos viene como a distanciar, ¿no? Claro. Y empezar a jugar ahí. Yo creo que es como recuperar esta cosa del reírnos un poco en la cama, ¿no? Y que no todo tiene que ser estructurado y planificado.
Y bueno, Y perfecto. Y no, y aparte esto, que el vibrador por ahí lo que tiene de bueno es que tiene distintas velocidades, distintas intensidades. Entonces, hoy que hablábamos esto de cómo encontrar el punto medio, bueno, ahí ¿en lo qué programás. momentos? Claro, lo vas programando. Incluso hay algunos que vienen como con control remoto, entonces vos lo podés usar, ¿no? En tu cuerpo y yo que soy tu pareja puedo ir midiendo la intensidad y también está bueno esto Claro, como de... más una expectativa sorpresa, eso que hablábamos de... Totalmente, totalmente, ¿no? Me parece que está bueno jugar ahí, encontrar como esos ritmos, pero es un aliado, lo mismo que el lubricante, ¿no? Esta cosa de que si la mujer no se mojó es porque yo no le estoy generando no sé qué, y la realidad es que la lubricación natural dura muy poquito en el cuerpo, y más si estamos así estresados, olvídate que no va a haber lubricación. Nos va a doler, no, hay mucho de esto también, mucho dolor en las relaciones sexuales y que no se animan por ahí a sumar un lubricante por miedo a que mi pareja piense que no me gusta, que no sé qué, y no, tenemos que usarlo. Incluso en verano, no digo verano, el aire acondicionado, el ventilador secan muchísimo. Entonces, está bueno el cajoncito ahí en la mesita de luz, tener el lubricante, el preservativo y el juguetito por las dudas. Lo usemos o no lo usemos, sabemos que lo tenemos a disposición. Bien, perfecto. Y ahora que mencionaste lo del preservativo o el famoso forro o condón, ¿sabes qué pasa? O me ha pasado a mí mucho de que me consultan, de que muchas personas no saben cómo colocárselo. Ok, sí. Y creo que también hay mucho desconocimiento también desde el principio, ¿no? Esto que hablábamos antes, un poco lo que era también los sueños húmedos. Qué novedad, ¿no? Y que de repente te digan, discúlpame, ¿qué es un sueño húmedo? Y decir, no tuviste la educación sexual o no tenés el conocimiento de lo que es. Y mucha gente se pregunta, ¿viste? ¿Me pasa algo raro? ¿Estaré enfermo porque de repente eyaculé y no estaba la presencia? ¿O qué pasó, no? Y por ahí se sienten como, tendré que ir al médico, ¿qué me pasa? Y está bueno como transmitir este conocimiento a nuestros oyentes, ¿no? Sí, que es absolutamente normal y esperable que pase esto. En algún momento de la vida nos va a pasar. Por ahí se suele asociar más a los chicos jóvenes, los chicos adolescentes que recién están en su pleno despertar sexual. Entonces, bueno, se suelen encontrar a la mañana con las sábanas mojadas, el calzoncillo mojado. Por ahí para la mujer es una experiencia más diferente, ¿no? Porque no siempre por ahí se van a sentir mojadas, pero sí por ahí van a sentir como estas contracciones del útero y a veces hasta se pueden despertar teniendo un orgasmo sin darse cuenta que eso es un orgasmo, ¿no? Claro. Es como muy interesante, pero sí, está bueno como justamente saber que estas cosas nos pueden pasar y que no por eso soy raro, ¿no? A mí me pasaba el otro día que me hacían esta pregunta de, me pasa que voy por la calle y por ahí veo otras mujeres y me despiertan fantasías, sin cruzar el límite, por supuesto, ¿no? Pero hombres que por ahí se preguntan esto de, ¿está mal que esté fantaseando con otra persona que no es mi pareja? O sea, ¿soy infiel por esto, no? Y bueno, a ver, ahí también entra un poco el plano los acuerdos de lo que cada uno considera infidelidad. Para algunas parejas, infidelidad es un beso, para otras es un encuentro sexual con otra persona. Digo, ahí cada uno verá qué es lo que define, ¿no? Pero sí, esto también me parece importante, lo de la fantasía, porque primero que es un gran recurso para usar en la cama. No siempre tengo que fantasear con mi pareja, porque mi pareja no siempre me va a parecer atractiva y está bien. Y creo que la fantasía forma parte de la intimidad y la privacidad de cada persona, ¿no? Así como siempre digo, no está bien revisar el teléfono de la pareja, ¿no? La intimidad uno no tiene por qué, la fantasía uno no tiene por qué contarla si no quiere. Tampoco tiene que llevarla a cabo, porque a veces también esto que decíamos hoy, la expectativa y la realidad, ¿no? En mi cabeza es la película y bueno, y en la realidad Te contaste con nada, con otra cosa. pasan otras cosas, pero sí es un muy buen recurso esto, ¿no? Cuando estoy en un encuentro sexual y siento que mi cabeza se empieza a ir, ¿no? Porque estoy preocupado por el trabajo, porque estoy preocupado por otras cosas. Muchos hombres lo que suelen hacer es no pensar y se distraen justamente, ¿sí? No pensar en que estoy perdiendo la erección, en que no sé qué, y se distraen pensando en cualquier otra cosa. Bueno,
hombres en este momento usen el recurso de la fantasía porque es muy bueno. Porque ¿qué pasa? En lugar de darle un estímulo distractor que no me calienta con nada, como tiene que ser, no sé, pensar en mi jefe, ¿no? Claro. Estoy pensando en un estímulo sexual, ¿sí? Que es una fantasía, que puede ser una película, puede ser un relato, puede ser lo que sea que a mí me cachondee. Bueno, eso va a hacer que justamente me vuelva a conectar con algo del placer, con algo de lo erótico y pueda volver, ¿sí? A sentirme relajado y a conectar con esa situación en el momento. Perfecto, me encanta. Me queda la última pregunta como para también ir cerrando. Ajá. Embarazo y sexo. Oh, embarazo y sexo es un temón, un temón. Vemos, a ver qué pasa. ¿Podés tener sexo o no? Podés, siempre que no esté contraindicado, que no haya ninguna cuestión médica, ¿sí? Se puede hasta el último día. ¿Sí? Ah, perfecto. O sea que Es- dejamos a las parejas felices, que Sí, a las sí. mujeres que estén embarazadas felices, digamos. Sí, a ver, esto, siempre y cuando lo elijan, ¿no? Generalmente el primer trimestre hay como muy bajo deseo porque aparecen las náuseas, aparece mucho cansancio, entonces como que mucho miedo también, ¿no? Esto de esperar a la semana 12 y ver si realmente como que el embarazo es viable, es como que el foco está puesto en otra cosa. Y una vez que pasa esto y entramos en el segundo trimestre, generalmente las parejas se suelen relajar un poco más Estar más y tranquilas. incluso las hormonas también se vuelven como mucho más activas, ¿no? Tiene muchos beneficios el sexo en el embarazo, ¿sí? Porque justamente liberamos oxitocina, el bebé siente esas sensaciones. Hay también que trabajarlo mucho porque los hombres tienen mucho, te dicen, yo tengo miedo de golpear al bebé con la punta del pene y la realidad es que no, o sea, ahí, Claro, ahí está el bebé tocándole el glande al papá. claro, no, también ahí es donde entramos en la cuestión de anatomía, ¿no? Y decimos, bueno, no, el bebé está dentro del útero, o sea, está en su bolsita, no hay manera de llegar, o sea, vos llegás con tu pene hasta la entrada del útero, no es que pasás y llegás a la garganta, o sea, no pasa nada. Claro. Y el bebé siente esas sensaciones de bienestar, ¿no? Que genera la oxitocina como hormona del apego, de la calma. Es una linda experiencia. Bueno, a medida que van pasando los meses se complejiza. Hay que ver también cómo lo vive cada mujer con el cambio del cuerpo, ¿no? Esta Tal cosa cual. de que, bueno, de golpe somos tres, porque la panza empieza a ser cada vez más grande Claro. y ya hay como una presencia ahí, entonces es como raro, ¿no? Pero depende de lo que cada uno se vaya sintiendo cómodo, encontrándole la vuelta a las posiciones y demás, pero sí, si no está contraindicado, se puede. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quedó por ahí? ¿Por ahí? Estamos. Para, si la tenés grande. Tiene mucho miedo de golpear a su hijo. Tiene mucho miedo a golpear a su hijo, pero la verdad que eso ha pasado, o sea, de ver, yo veo que, digamos, hay bastante miedo de esto, de que pueda, como vos decías, como golpear o por ahí interrumpir o que haya una malformación por eso, digamos. Claro. Creo que por ahí viene el miedo más Sí, que nada. sí. Como No, por por la eso- gestación misma del bebé. Exacto, no, por eso también está bueno siempre consultarlo con el obstetra. Lo mismo que después el periodo posparto, ¿no? La famosa cuarentena, ¿no? Que muchas cuestiones trae también, ¿no? Y la realidad es que más allá de que el cuerpo después esté apto, ¿no? Y el médico dé el alta y diga, bueno, sí, ya podés empezar a tener relaciones, hay que ver si la mujer realmente tiene ganas en ese momento de empezar a tener relaciones. Hormonalmente Claro. es un caos, ¿no? Y bueno, hay depresiones postparto, o sea, hay un montón de cuestiones que suceden y además la supervivencia de ese hijo que llegó, que irrumpió en esa familia y hay toda una dinámica de pareja que se cambia. trastoca, sí, por supuesto. Perfecto, buenísimo. ¿Puedo- Sí. una pregunta? Sí. ¿El tamaño importa? Uy, qué pregunta Esa es esa. una pregunta. Eso, ¿sabes que me gusta? ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo veo también en mi clínica de que mucha gente se frustra por su tamaño. Bueno, mucha gente, muchos hombres. Sí. Es sí. una pregunta que dicen y vienen con una angustia existencial porque le vi a mi compañero del gimnasio que la tenía mucho más grande que yo y ¿qué hago? O sea, Yo siempre digo, más no siempre es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque también las personas que tienen un pene muy grande también la pasan mal, ¿no? Como todo en la vida, o sea, queremos, viste, lo que no tenemos. Pero, ¿por qué? Porque a veces un pene muy grande puede generar dolor. Al contrario de lo que creemos del porno, esto de que no, todo más grande, más exuberante y qué sé yo,
puede generar mucho dolor y mucha molestia. ¿Sí? Entonces, si pensamos hoy lo que hablábamos esto, ¿no? En cuestiones de anatomía, que lo que mayor sensibilidad tiene es el primer tercio de la vagina, ¿sí? No el fondo, no importa cuánto mida el pene, ¿no? Ay, bueno. O sea, Yo incluso creo que es saber usarlo. re. Yo Es saber digo, usarlo. es que no Incluso sabe usar las esto, cosas, no o tiene- sea, vos podés tener un pene súper grande, ¿sí? Pero no estimulaste clítoris y no hiciste nada, es lo mismo, ¿no? Entonces coincido con Majo. O uno muy chico. O uno muy chico, pero coincido con esto, en saber usarlo y saber disfrutar de esto que tenemos, ¿no? O sea, no volvernos locos, o sea, es la anatomía que tenemos, es el cuerpo que nos tocó y, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? O sea, también se usa mucho esto de querer buscar, bueno, ¿cuánto mide el centímetro más, el centímetro menos? Gente que se ha metido en tratamientos por querer agrandar, estirarse el pene y se han hecho unos daños horrendos. Nada, es lo que tenemos. O sea, el pene medio mide aproximadamente 14 centímetros, es como el promedio más o menos, ¿no? Y el canal vaginal también tiene una extensión de diámetro de 9 centímetros. Entonces, si mide esto, ¿para qué queremos que nos mida 20 centímetros si solo tenemos 9? O sea, no Claro. digo, como que también, ¿para qué queremos más? Y también tiene que ver esto de la comunicación, que decíamos, bueno, a mí me gusta esto. Exacto. Y al otro también le gusta que le toquen de esta manera o que le hagan de esta manera. Entonces Ujú. ahí también va a haber un poco más allá de un diámetro. Usar y saber los conocimientos de nuestro autoconocimiento como con el del otro. Exacto. Pero sí, es algo que muchos se preocupan por el tema del tamaño. Che, ¿y por qué los juguetes sexuales son tan grandes? O sea, los penes son muy grandes. Yo creo que tiene que ver con una fantasía, un poco esto. Ah. ¿No? O sea, no a todos nos va a gustar lo mismo, ¿no? Como que sí, vos vas a un sex shop y encontrás variedad de todo. También todo. hasta chiquitos, o sea, no es tan Sí. solo grande. Sí, hay de todo tipo de Sí. tamaño. Entonces es como abrir un poco ahí el abanico para todos los gustos posibles. O sea, Está creo que bueno. ahí todo vale. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Nati, por venir. No, gracias a Van vos. a quedar ahí tu contacto, todos para los que tengan más preguntas, para los que tengan ganas de explorarse, ganas de explorar en pareja. ¿Atendés parejas también? Atendemos parejas también. Sí, Buenísimo. sí. O sea, la persona, sí, siempre se recomienda por ahí. Si tiene pareja, está bueno que la traiga a la consulta porque esto que me pasa a mí, yo no sé cómo le está impactando al otro. Y por ahí es solo algo mío, el otro seguramente también algo percibe o no, un poco esto que hablábamos hoy. Entonces siempre, si hay pareja, tratamos de incluirla y se trabaja un poco en conjunto, siempre que obviamente esté Haya dispuesta con- también la pareja, ¿no? Por Claro, que supuesto. haya consentimiento y demás. Exacto. Bueno, buenísimo. Espero que les haya gustado este tema. Gracias, Nati, por Me venir. encantó, un Nos placer. encantaron los juguetes. Juguetes no. ¿Qué serían estos como...? Son peluches didácticos. Peluchitos didácticos para aprender lo que tenemos, que se deja Exacto. mucho de lado y estaría bueno que se sigan informando para autoconocerse y conocerse un otro, ¿no? Totalmente. Bueno, nos vemos y muchas gracias, Nati. Gracias a vos.